El alma que pecare morirá, dice la Escritura. Bendiciones, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, amado pueblo de Dios. Les saludo con el mismo gozo de siempre, su hermano y amigo en Cristo, Martín Ávila. Voy a hablarles un poquito por aquí respecto al capítulo 18 de Ezequiel. El capítulo 18 de Ezequiel nos da mucho que aprender. Nos habla tanto de aquella gran se podrá decir equivocación que tenemos muchos de nosotros, aquel gran error en el cual vivimos muchos de nosotros por mucho tiempo. Y es respecto al pecado eh, transmitido supuestamente de los padres a los hijos. Que es por esta razón por la cual se bautizan los niños. Este es uno de los argumentos que usan ellos, que necesitan bautizarse para que puedan recibir el Espíritu Santo y entonces sean salvos. Y también hay contradicciones al respecto al mismo tiempo, porque admiten tal cosa y también admiten que sin el Espíritu de Dios no hay salvación. Pero ¿cómo se recibe el Espíritu de Dios? Es la pregunta más grande. Este tema no me voy a enfocar a eso, sino simplemente me voy a enfocar a esa versión que dan, esa versión de que el pecado se transmite a los hijos. En el capítulo 18 de Ezequiel, vamos a mirar muy claramente, de que no es así. No es así, ¿por qué? Por muchas razones. Una de ellas es porque el Señor habló a través del profeta Ezequiel y les dijo que ya eso no era correcto, que ya no pensaran de esa manera. Y empieza a decir Ezequiel por aquí en el capítulo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que uséis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, ¿qué pensáis de ese refrán? Pregunta el Señor, porque creían que vivían bajo la culpabilidad de una herencia de pecado que venían cargando desde cuando. Mas el Señor dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y es aquí donde voy a entrar y enfocarme a este tema. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si un niño no ha pecado, ¿cómo va a estar muerto? Espiritualmente, porque está hablando espiritualmente, morir espiritualmente, no solamente físicamente. Usted recuerda que antes los apedreaban y los mataban, pero aquí está haciendo énfasis a morir espiritualmente. No mueras espiritualmente, es en lo que me voy a enfocar en este día. Entonces, lo que podemos mirar sin duda alguna en este capítulo es que Dios no quiere que muramos espiritualmente. Lamentablemente algunas personas del pueblo de Judá creían que eran castigados por los pecados de los padres o de los antepasados, que eran castigados por pecados de otras personas. Pero Ezequiel dice bien claramente que palabra de Dios vino a él. Palabra de Dios vino a él, escuche bien, ponga atención. Y empieza a decir que ya no es necesario que se use ese refrán, y va a decir más adelante, por aquí en el capítulo 18, usted va a encontrar, vamos a mirar de que, por qué razón dijo que ya no era necesario usar este refrán, decir, como excusa en otras palabras, decir, es que estamos viviendo así por la culpabilidad de nuestros antepasados. En otras palabras, lo que el capítulo 18 de Ezequiel nos dice es que usted y yo en aquel tiempo, cuando estemos delante de la presencia de Dios, porque todos vamos a ser juzgados, todos, algunos, ya sea por buenas obras, por malas obras, por
aún por haber sabido que era bueno y no haberlo hecho. Todos vamos a estar enfrente de la presencia ante la presencia del Señor. En otras palabras, usted y yo daremos cuenta a Dios por todo lo que hagamos. Si pone atención en el versículo 3, Dios dice que lo que yo haga, sea bien o sea mal, le daremos cuenta a Él y seremos juzgados según nuestra manera de vivir. Ponga atención, seremos juzgados según nuestra manera de vivir. No quiere decir esto de que entonces, según nuestra manera de vivir, por buenas obras, por muchas buenas obras que hagamos, vamos a obtener la entrada al cielo. De ninguna manera. Aquí está hablando de un juicio en el cual no es negociante, un juicio en el cual solamente vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Al igual que cuando usted y yo cumplimos una mayoría de edad, que creemos que tenemos la razón y que tomamos decisiones personales, decisiones propias, es lo mismo, es exactamente lo mismo en las cosas de Dios. La responsabilidad ya no es de alguien más, es responsabilidad de nosotros. Nuestra manera de vivir es responsabilidad de nosotros. Nuestras acciones, nuestras decisiones, ya no necesariamente de nuestros padres. Y era lo que esta gente aquí en Ezequiel 18, era lo que esta gente hacía. Creían y vivían pensando que eran castigados por culpabilidad de sus antepasados. Eso lo podemos ver en los versículos 5 al 9. Y está bien claro porque dice que el hombre que fue justo e hiciera según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, fíjese bien, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni volviera a la mujer de su prójimo, ni llegase a la mujer menstruosa. O sea, perdón, aquí hace mención de lo que nos habla por allá en 2 Corintios 9:6. Ni el fornicario, ni el avaro, ni los borrachos, ni los afeminados podrán entrar al cielo, podrán tener entrada al cielo. Es lo mismo que está hablando aquí en Ezequiel. O sea, toda esta gente que vive en este ritmo, en este círculo, haciendo lo que no le agrada a Dios, yo creo que no tendrá entrada al cielo, más los que están apartados de todo eso, pues claro que sí. Pero el Señor le dice a Ezequiel cosa nueva. El Señor le dice a Ezequiel que esto ya no será así. Que ya no será así y nosotros debemos de obtener o aceptar nuestras responsabilidades. Que es realmente lo que nos dice el versículo 10 al 18. Que cada quien carga con sus propias responsabilidades. Es lo que nos dice el versículo 10 al 18, los versículos 10 al 18 del capítulo 18 precisamente de Ezequiel. O sea, cada quien cargamos con nuestras propias responsabilidades. Así es de que yo creo que esa idea de que debemos de bautizar al niño porque lleva el pecado del padre o por la manera en que los papás están viviendo, que ese niño nació con pecado, eso no creo. No creo, por lo que la palabra de Dios nos dice, que eso sea correcto. Así es de que no piensen de que como en aquellos tiempos podemos cargar con los pecados de los demás y que por eso somos castigados, ¿verdad? Hay ocasiones que se escucha mucho eso. O es que estamos pagando las consecuencias de aquellos. Es que nosotros estamos así por tal causa. Si usted es una persona adulta y usted hace lo que hace con conocimiento de su razón, tome en cuenta que es su propia acción, su propia decisión, es lo que usted ha elegido hacer. Entonces no puede culpar a nadie más. Así de sencillo. Mire lo que nos dice en el versículo 19 y 20 del capítulo 18 de Ezequiel. Y si dijereis, porque el hijo llevare el pecado de su padre. ¿Por qué el hijo llevare el pecado de su padre? Pues porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardando todos mis estatutos, y ellos
y los cumplió, perdón. De cierto vivirá. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevare los pecados de su padre? ¿Por qué el hijo no puede llevar los pecados de su padre? Bueno, ya lo explicó claramente. Porque él hizo según el decreto y según guardó los mandamientos del Señor. El alma que pecara, esa morirá. Mire lo que dice el versículo 20. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que si usted anda mal, anda viviendo mal, eso será sobre usted, sobre su conciencia. No es resultado de sus padres. Usted está tomando esa decisión, usted está viviendo de esa manera, usted está actuando de esa manera. Es algo que necesitamos entender muy claramente. Se trata de un arrepentimiento. Es exactamente lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel a través de este capítulo 18, o en este capítulo 18. Que tenían que arrepentirse. Tenían que arrepentirse de haberle volteado la espalda y haber seguido ídolos, haberse convertido en idólatras. Que lamentablemente esto es lo que sucede hoy en día. La idolatría está a lo máximo. El propósito de Dios en este capítulo para el pueblo era que se arrepintieran de sus pecados, se arrepintieran de su idolatría y que obtuvieran, o para que obtuvieran un corazón nuevo. Porque esta gente, el corazón estaba completamente pervertido. El Salmo 32 nos habla de un arrepentimiento y la confesión de pecado directamente a Dios, que incluso este es otro tema. Si al principio no mencioné de que dentro de los 7 sacramentos necesarios para la salvación dentro de la iglesia o institución católica está el bautismo de niño y están muchas otras cosas, pero entre ellos se practica la confesión sacerdotal dentro de lo que ellos hacen. Y la verdad es de que en el Salmo 32 Dios nos dice bien claramente que a él, dice David, tú eres quien perdona mis iniquidades. Solo tú, Señor. A ti te confieso mis pecados, porque solo tú puedes perdonarlos. Esta confesión sacerdotal también está muy errónea, ya que deberíamos de hacerlo solamente con aquel quien nos puede perdonar. Si entendemos algo, cuando la escritura, lo que hemos leído aquí, dice que no muéramos espiritualmente, es lo que nos quiere decir el capítulo 18, que no muéramos espiritualmente. Ahora, en el capítulo 10 de Juan, usted va a recordar muy bien el propósito del enemigo, el propósito de Satanás, el propósito del diablo, el propósito del chanclas, del chimuelo, como usted le quiera llamar. El propósito de él es que ha venido ¿a qué? A matar, a hurtar, o sea, a robar y a destruir. Y no creo que se trata solo de las cosas materiales lo que está hablando, sino que tiene un enfoque principal y esto es el espíritu. Cuando le roba, cuando le mata el espíritu, realmente se lleva su alma. Y ese es el propósito del enemigo, matar, robar y destruir. Le roba la fe, le mata el espíritu, le destruye realmente esa posibilidad de que usted esté o siga en los caminos del Señor, porque es el propósito de él. Pero el Señor Jesucristo dice ahí mismo en el versículo 11, despuesito del versículo 10 del capítulo 10 de Juan, de que el propósito de él es mucho mejor, que él ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Está hablando de una vida eterna,
Y esta vida eterna no la vamos a obtener a menos de que nos arrepientamos, porque de esto se trata todo esto, de un arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, no solo de labios hacia afuera, ya que en realidad muchas personas repiten hasta hoy en día, con golpes de pecho, que se arrepienten, que su gran culpa. Yo recuerdo cuando yo lo hacía, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, bla, 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 solamente de labios hacia afuera. No hay un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir, en muchos aspectos, se podría decir casi en todos, de actuar, de hablar, de caminar, nuestras expresiones, realmente demuestran que no nos hemos arrepentido genuinamente. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos arrepentimos genuinamente, el Señor lo restaura, lo renueva, lo hace criatura nueva. Y entonces todas las cosas viejas pasarán. Y en Cristo todas serán hechas nuevas. Así de sencillo. Entonces, si usted sigue viviendo en ese mismo círculo de su manera de vivir, de pensar, de hablar, de reaccionar, de caminar, usted no ha renacido de nuevo. Usted no es una criatura nueva. Por lo tanto, no ha tenido un corazón nuevo. Necesitamos renacer de nuevo. La Escritura lo dice bien claramente. Que hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos para que no muéramos espiritualmente. Porque habla de una muerte temporal, una muerte eterna. Si usted muere físicamente sin haberse arrepentido y estaba muerto en el espíritu, eternamente va a morir en el espíritu. Esto quiere decir que no va a entrar a la presencia de Dios, se va a ir directamente a otro lugar que no es nada deseable y se le llama el lago de fuego. Cuidamos de no caer en la idolatría como este pueblo lo hizo. En los versos 30 al 32 nos dice que debemos de pedir a Dios por un corazón nuevo. Debemos de pedir por un corazón nuevo y lo más importante, que debemos de arrepentirnos. Así dijo el Señor, que teníamos que arrepentirnos. Dios quiere que no muéramos espiritualmente. Usted ha de recordar, y si no lo sabe, se lo voy a decir, que lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del espíritu es. ¿Qué quiere decir con esto la Escritura? Que si usted es nacido del espíritu, en las cosas espirituales se va a ocupar. Pero si usted aún vive en la carne, usted va a vivir como tal, haciendo las cosas que a la carne le placen, complaciendo el cuerpo, los deseos de la carne, dice la Escritura. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir el día de hoy? Bueno, quiere que nos convirtamos, que podamos vivir eternamente. Y para eso realmente necesitamos muchas cosas. La primera, y podrá decirse que es suficiente para eso, para obtener la vida eterna, es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro único y Señor Salvador. Y ojo con esto, porque hay muchas personas que dicen o tienen mal entendido este aspecto, porque dicen, bueno, entonces los evangélicos o los protestantes, como ellos nos llaman, que eso también está muy mal, dicen que recibe al Señor Jesucristo y será salvo y ya. No, se trata de un arrepentimiento, estamos hablando de un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que realmente se arrepintió la persona y aceptó al Señor? Bueno, primeramente el arrepentimiento tiene que ser notable, tiene que ser convertida la persona a Cristo. Esto quiere decir pensar, vivir, pensar como Cristo, vivir realmente siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo que pensar como Cristo, no quiero decir que conocemos sus pensamientos, sino que lo que Él nos enseñó en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. O sea, preocuparnos por los demás, amar a los demás, ayudarle a los demás, ser generoso, tanta cosa. Pero ojo, no por ser buena persona usted va a obtener la salvación. ¿Okay?
La salvación es una expresión realmente notable. Entonces, cuando usted es bautizado, cuando usted es arrepentido, cuando usted es convertido, cuando usted hace tantas buenas obras de caridad, que es generoso, especialmente las obras de generosidad, las obras de buena caridad, como le dicen, usted no va a obtener la salvación por buenas obras. Es lo que quiero que entienda. Esto va a ser el resultado ya de una salvación que usted ha obtenido a través de reconocer que por esa sangre sin mancha, usted fue regenerado, usted fue justificado, santificado, redimido de sus pecados. Cuando usted reconozca todo esto, entonces es cuando esas verdaderas buenas obras van a ser contables. Ojo, no para que obtenga la salvación, sino como una buena manera de vivir. Usted no puede ser arrepentido genuinamente y no puede ser convertido a Cristo si no se aparta del pecado. Y si no se aparta del pecado y vive en consagración para Dios, entonces lamentablemente usted está en una situación crítica. Y le bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, el capítulo 18 de Ezequiel tiene mucho de qué hablar. Simplemente me enfoqué en algunas cosas que muchas veces ignoramos. Ignoramos e incluso contradicen aquellas creencias de que los niños son bautizados porque heredaron el pecado del papá. Aquí nos dice el capítulo 18 de Ezequiel que no debe de ser así. No debe de ser así por muchas razones. Muchas razones. La principal es que cada quien somos responsables de nuestros propios actos. Bendiciones, bendiciones y hasta la próxima, amado pueblo de Dios, su hermano y amigo en Cristo, Martín Ávila. Siga buscando del Señor y cuando lo encuentre, camine juntamente con Él. Bendiciones y hasta la próxima. Aleluya.